Intelectual venezolano del campo de las ciencias sociales, historiador, antropólogo, sociólogo y con algo de arqueología. El doctor Federico Brito Figueroa, un eminente maestro que ilumina los caminos por donde va este espacio. En este espacio se viene siempre a oír a una invitada o a un invitado, y luego tenemos el derecho a preguntar, a interrogar. Es un espacio para el debate, es un espacio para la discusión, es un espacio para que coincidamos, pero sobre todo para disentir, que es, digamos, un planteamiento dialéctico, tesis, antítesis y síntesis, que es de donde sale el conocimiento y el avance de cualquier ciencia. Esta cátedra es un espacio, es un órgano del Centro Nacional de Estudios Históricos, y ha mantenido siempre la tarea de invitar a expertos, pero también a no expertos. Al fin y al cabo, siempre estamos en un espacio de la ciencia en el que nos planteamos los conocimientos, que en todo caso, ese es uno de los principios de la ciencia. El conocimiento se obtiene y envejece inmediatamente. ¿Por qué? Porque otros investigan y van superando sobre la base de lo que planteamos hoy. Entonces, la ciencia se supera a sí misma. Hoy nos acompaña para tratar un tema sumamente interesante la economista licenciada Rosa Isela Bastidas Camacho. Los Bastidas son de Trujillo, son trujillanos. Los trujillanos tienen santos ahora y andan por ahí pretenciosos. Uno los saluda en la calle y como que miran para otro lado porque tienen santos y santas también. Entonces, nuestra invitada es economista e investigadora, es escritora, tiene una producción bastante respetable de unos 40 títulos y tiene una maestría en gestión de, ¿cómo es que me dijo? Gestión de creación intelectual. Imagínense eso, uno se queda chiquirritico nada más cuando escucha eso, pues. Esa es una maestría que la imparte la Universidad Simón Rodríguez y es sumamente importante porque quizás es la única universidad que la imparte, pero desde allí salen toda una cantidad de planteamientos sobre la forma, maneras en que se planifica la función administrativa, sobre todo la función pública, y entonces se está renovando continuamente en el ámbito de las proyecciones de lo que es el POA, POA, así es como se le llama al proyecto optativo, al proyecto posible que se va a cumplir en el año en cualquier órgano de la administración pública. POA. Generalmente uno escucha el POA se organiza en 4 trimestres y se evalúa cada trimestre. Esa es una manera de llevarle el pulso al cumplimiento de lo que su órgano de trabajo dice que va a cumplir, desde un ministerio hasta una oficina de las más pequeñas. Y a los 3 meses se debe hacer una evaluación y rendir cumplimiento de lo que se hizo y de lo que no se hizo. Y de lo que no se hizo, por cuáles razones y cuándo se va a hacer, porque el presupuesto está ahí. Usted pidió plata para eso. Usted estudió con su grupo de expertos lo que iba a hacer. Entonces, esta maestría estudia la parte científica de cómo se hace un POA, cómo se programa. Bueno, vamos a escuchar hoy un tema que es recurrente, el tema del proceso de la colonización. Nosotros vamos al liceo y vamos a la universidad y lo escuchamos en la radio, en la prensa, en la televisión, en espacios como este, lo leemos en artículos, en ensayos, en libros, y estamos hablando del proceso de la colonización, y generalmente la tendencia mental nos lleva a que es la colonización
española en América. Pero es que hay otros procesos de colonización y estamos todos los días siendo colonizados, remachando esa colonización en nuestra manera de hablar, de vestir, de comer. Cuando llegamos a nuestra casa, lo primero que hacemos es sacar la llave para entrar. Si vemos esa llave, tiene un nombre, que es la empresa extranjera que se dedica a hacer las llaves, las cerraduras. Y cuando entramos, encendemos la luz. Ese encendedor es de una transnacional, igual que la cerradura y la llave. ¿Y qué es lo otro que hacemos? El aparatico para prender el televisor. Ese también es foráneo y el aparato también. Pero no solamente eso, sino que lo que sale de allá inmediatamente también es foráneo. Entonces estamos en un proceso de colonización y recolonización permanente, continuo, sistemático, estructural, psíquico. Entonces hablar del proceso de colonización, sí, debemos siempre comenzar desde el momento en que el pie extranjero se posó en nuestra América y empezó a cambiar la forma de ser y de pensar de nuestra población originaria. Pero no terminó con la lucha por la independencia, sino que continuó de otras maneras a lo largo del siglo XIX, del siglo XX y lo que llevamos del XXI, en el propósito de enfrentar ese fenómeno monstruoso. Es en lo que estamos, que se llama el proceso bolivariano y etcétera, chavista, revolucionario, como quiera ser. Pero lo que estamos tratando de crear primero una base de conciencia en la mentalidad colectiva nacional, que sepamos qué es la dominación imperialista, colonialista, etcétera, para que tengamos conciencia de esa situación. En eso se nos va la vida, trabajando, ganando un poquito, y ese gane, ese salario, ese sueldo, finalmente va a parar a las cuentas de las grandes transnacionales que dominan la ciencia, la tecnología. Y es que cuando esa producción se haga en Venezuela, ¿se va a acabar eso? No, el gasto nuestro va a ser, pero va a ser igual o parecido, pero va a contribuir al desarrollo, a la felicidad, a la seguridad de nuestra propia nación. Eso es sumamente complejo y complicado, y en ese sentido estamos en una lucha continua, permanente, para crear esa conciencia que estamos en un espacio como este. Entonces, la invitada de hoy nos trae un tema que, si es desde el comienzo o hasta el final, hasta la actualidad, va a tocar el punto álgido de la colonialidad, del coloniaje. Bueno, mi estimada licenciada, el micrófono es suyo, pues. Recíbanla como ustedes saben. Sí, se escucha. Creo que tengo buena voz también para... Ok, en principio darle gracias a Dios también, primeramente, porque... Bueno, en principio quiero darle gracias a Dios primeramente la oportunidad y sobre todo al doctor, el nombre Omar Hurtado Rayuxen, por permitir que exista la comunicación, la transformación del conocimiento en estos espacios que son abiertos, y agradecer la presencia también de personas que se interesen por el origen y ese poder autóctono de una identidad que va más allá de lo que vivimos hoy en el presente. Y cuando digo va más allá de lo que vivimos hoy en el presente, es necesario adentrarnos a nuestras raíces para tener una identidad y poder entender lo que es el proceso de colonización. ¿Por qué un proceso? Esto forma parte de una investigación actualmente que se llama el Mapa Histórico de Venezuela. Y antes de dar inicio, también quiero agradecer la oportunidad de tener una excelente doctora, camarada, presente acá. Por favor, profesora, su nombre, profesora. Etilvia Jiménez. En verdad, para mí es un honor que esté dentro de esta concepción de saberes, así como ustedes los presentes. Reitero una gratitud eterna
por hacer parte de este tiempo un modesto gesto de aprendizaje, porque ese aprendizaje no es pasajero. Día a día estamos en permanente actualización y todo suma. Ustedes son para mí letras que caminan en un sendero de un libro infinito. Y hoy día, en el presente que vivimos, es necesario más aún adentrarnos en ese proceso. ¿Cómo fue ese proceso de colonización? Y reitero, forma parte de un libro que se llama Mapa Histórico de Venezuela, partiendo incluso desde los antecedentes de conocer quién fue Cristóbal Colón, cómo se adentra en esa fase de avanzar, de navegar el almirante Cristóbal Colón, porque para muchos, los que desconocen este tema, Cristóbal Colón tenía dentro de esa esencia lo que es la semilla de saberes, de aprendizaje, de navegar. Desde muy pequeño, cuyos padres eran Dominico Colombo y Susana Fontaine, nació supuestamente en Génova en el año 1450-1451 aproximadamente. Aún se discute sus orígenes, se sigue realizando investigación sobre sus raíces. Sin embargo, Colón, adentrándose en esa profunda esencia, en ese despertar de saberes, originario de sus padres, por supuesto, comerciante, empresas manufactureras, un ambiente que le propició a él en una época donde aquellos que sembraban, tenían mayor cantidad de territorio, se adentraban en un proceso de dominio. Para esa época, aquellos que tenían lo que llamamos conquista de territorio, para ellos era tener poder, ese poder que somete al más vulnerable, y ellos se adentran en ejercer un ápice histórico de quien fue en principio Cristóbal Colón, un joven como cualquier otro del presente hoy, del pasado, que se adentró desde los 13 años, era diestro en el sentido de desarrollar mapas a los diferentes navegantes, acompañaba a sus padres incluso en esos recorridos de territorio a través del mar. Sin embargo, no tuvo mucha, si se quiere, destreza a la hora de ser conquistador en esa época. Desde joven se traslada a Portugal, luego de Portugal llega a España con una imagen que se centra en un discernimiento, de querer algo más de lo que ya él le había pasado. Venía con un escenario no muy exitoso en su recorrido por el mar, a pesar de que era muy diestro desde la edad de 13 años, de poder diseñar ese mapa marítimo para muchos, y allí el discernimiento, cuando relataba o diseñaba los mapas a los navegantes que le rodean en su sendero de aprendizaje, en su medio, en su contexto, realmente esas conquistas se llevaban a cabo. Pero cuando Cristóbal Colón solía emprender un viaje para entrar en un espacio o un territorio, no tenía igual de éxito de lo que para él realizaba esos trabajos o diseños marítimos, de los cuales hasta hoy se siguen estudiando, porque era un don natural también que él, desde temprana edad, reitero, se encontraba inmerso. Llega a España, quiere adentrarse, conoce la reina Isabel a través del clero de la Iglesia Católica, que siempre ha sido una especie de poder dominante, si se quiere, en lo que es la monarquía para esa época. Se plantea el escenario
de conocer un nuevo horizonte, porque siempre en su meditación, adentrándose en el profundo pensamiento, él se enmarcaba de que siempre había un plano, territorio más allá que no había sido detectado. Pasa en lo vital. ¿Por qué es importante hablar de lo que hacía o cómo se llevó este proceso? La reina Isabel para ese entonces se niega a dar financiamiento. Se plantean diferentes escenarios. Esos escenarios, ¿qué embarcación va a llevar? ¿Qué tripulación va a partir con Colón? Y llega allí donde más que una negociación fue una provisión de seres que tenían, si se quiere, hasta cadena perpetua para ese entonces. Estaban prisioneros porque diferentes crímenes cometidos para la época. Era lo que se dice, lo que la sociedad había dejado de lado para la época. Es allí donde la reina, para no ahondar en pérdidas presupuestarias, le propone al almirante Colón, porque así le había reconocido la corona española, por la trayectoria no de éxito, pero sí de servicio quizás científico, por lo que él había, en esas premisas, le había cedido a aquellos navegantes que habían conquistado cierto territorio. Y es donde esa tripulación que realiza 4 viajes, 1492, 1493, 1498, 1504. ¿Cómo se inicia esa navegación? El 3 de agosto, entre las fechas en la historia, cuando iniciamos un proyecto de investigación, las fechas son importantes porque en el mapa de senda histórica debe haber un trayecto de recorrido. Y ese trayecto de recorrido, en principio, está en un comienzo de la historia. 3 de agosto, zarpa de los puertos españoles para iniciar el recorrido. Tuvo varios motines. Colón tenía la destreza de poder manejar esa tripulación y en principio se veía muy lejano el llegar. El gritar tierra, tierra, se veía muy lejano el llegar. ¿Y qué pasó en ese viaje donde la Niña, la Pinta y la Santa María llega a tierras vírgenes, donde había una población que tenía creencias e ideologías naturales, autóctonas de sus raíces, y que cuando en su primer viaje llega a una isla, que la llamó El Salvador, por cierto, él hace un recorrido en el año 1493, sigue ese recorrido histórico hasta que finalmente en el año 1498, porque Colón realizó 4 viajes de expedición. El primer viaje, cuando él llega, en el supuesto de lo que llama una isla, él pensó que había llegado a las Indias. Y en ese recorrido, adentrándose, no encontró lo que él esperaba. En su segundo viaje, ya adentrándose un poco más, pero ya había un historial. Ya él había pisado tierras adentrándose a una transculturización. ¿Por qué una transculturización? Cuando él llega a lo que es esa tierra virgen, nuestros indígenas pensaban que eran dioses que venían del cielo, y resulta que no fue así. Cuando ellos ellos nunca habían visto velas, barcos de esos tamaños, y una población, cuando dice uno de los chamanes, porque así lo relatan los escribas, eran tan, diría yo,
no puedo hablar de que tendrían mezquindad, era su ambición de territorio, de poder, de conquista. Y así transculturizaron toda una sociedad virgen, indígena, sometida. Y recuerdo que dice el diario, uno de sus diarios que relata, dice, llegó que eran los dioses y una tripulación que no era dominada por completo por Cristóbal Colón. Cuando baja a tierra firme, se inicia un motín, descuartizan lo que ellos vieron en ese sentido, observaron gente de rodillas como si se sometieran de inmediato. No era eso, sino que ellos pensaban que eran dioses que les estaban visitando. Sus creencias, sus chamanes, sus orígenes espirituales. Y resulta que llega alguien con una herramienta que no era utilizada precisamente en esa época de conquista, de desarrollo de territorio, si se quiere. Llega con su arma letal y descuartiza. Cuando ve Colón que se le arma en un motín, un escenario más de violencia, él tiene que negociar con esa tripulación que no dominaba, porque eran seres muy violentos. Ya había sucedido en Alta Mar que le sucedieron 2 motines. Y según relatan los diarios, ¿cómo negoció? Fíjense que entre el público presente, creo que tengo más damas, honor a la presencia femenina, siempre dando un pie adelante, como ejemplo histórico también, ¿no? Y en las elecciones fuimos premiantes. Él negoció. ¿Cómo negoció? Ofreció a los tripulantes, con el respeto de las damas, lo digo muy respetuosamente, darle 3 mujeres por hombre para que se calmara y bajara un poco más. Cuando él regresa en ese viaje a la España, regresa con mujeres muy hermosas. Parte de esa tripulación se llevó algo que en sus raíces fue violentado, abusado. Cuando se inicia esa violencia, esa masacre, ese derrame de sangre que manchó tierras vírgenes, que aún a esta identidad duele, causa dolor, y seguimos investigando por qué, si eran seres tan humildes, con una esencia tan natural, que ellos pensaban que eran los dioses que visitaban, y resulta que no fue así. Uno de los chamanes en su expresión son demonios blancos, y así lo relata el diario. Y las mujeres corrieron, los que lograron salvarse, a las montañas. ¿Y qué creen ustedes? Él asume apropiarse de un territorio que no le pertenece y regresar a la España con mujeres, esclavas, niños, algo que fractura lo que es nuestras raíces autóctonas y que tenemos que seguir estudiando. Y en ese empoderamiento feminista surge lo que es nuestro cacique Guaycaipuro y una feminista que destaca mucho a nivel de trayectoria indígena, Urquía. Urquía corre con las mujeres, eran las más destacadas, que en esencia el nombre natural en su lenguaje originario, ella no se llamaba Urquía. Su letra, por respeto también, esos son libros espirituales que ellos siempre resguardan, que a nosotros los escritores muchas veces ellos nos solicitan que no publiquemos su letra originaria por respeto. Sin embargo, en esa competitividad de territorio, en esa competencia de dominio, cuando Colón ve que ellos tenían piedras preciosas, el desconocimiento de una población virgen que se convierte en una masacre histórica,
y que también voy a agradecer a un hombre que nos abrió esos espacios de la historia, porque a cuántos de ustedes, voy a preguntar, no fueron llevados de pequeños a celebrar un descubrimiento de América. Yo voy a recordar que en principio yo le doy gracias en mi pueblo, Estado Trujillo, a Dios también, de que nunca me fotografiaron. Allá había una plaza de nombre Cristóbal Colón. Cada vez que era 12 de octubre, todos en el colegio vamos a celebrar la época del descubrimiento de América. Camisa blanca, un lacito blanco y aplaudir al hombre que gracias a Hugo Rafael Chávez Frías, que nos sembró identidad, nos sembró patriotismo, pero sobre todo sembró también conocimiento, la semilla del conocimiento, la semilla del discernimiento científico de la historia, porque todos ustedes forman parte de esa semilla y tienen el derecho, el conocimiento pleno de seguir investigando y transformar el conocimiento para que en este presente se pueda ejercer una identidad con sentido de pertenencia, pero una identidad que también siembra conciencia, y esa conciencia sobrepasa las luces, porque cuando alguien dice estamos en un proceso de colonización, pero hasta dónde violentan, ellos tienen una deuda moral, una deuda social, una deuda histórica para con nosotros. ¿Por qué? Porque convirtieron la historia primero en derrame de sangre, la violencia, por simplemente tener poder, dominio de tierras que nunca habían sido visualizadas. Escenarios que se plasmaron en procesos de conquista y de transculturización para someternos al yugo español. Allí inicia lo que llamamos no una conquista, una masacre, y que gracias, reitero, a Hugo Rafael Chávez Frías, un hombre que se convierte hoy día en una filosofía de pensamiento, supo desempolvar esos libros de historia y mostrarnos esa realidad, esa cruda realidad que nos hace tener una identidad para no volver atrás, una identidad para seguir en esta fase de aprendizaje. Y en esa filosofía de pensamiento que se transforma Hugo Rafael Chávez Frías en el presente, y que gracias a este proceso de colonización nosotros no podemos permitir, y es de allí que estos espacios se abran, se visualicen en un sentido de investigación, de técnica, de metodología para el aprendizaje, para que cada uno de ustedes sea parte de este escenario donde el conocimiento sea transformador de historia. Y cuando digo transformador de historia, porque no podemos permitir que esa masacre se repita. Actualmente, en ese proceso de transculturización que se vivió para esa época, 1492, 1498, finalizando 1504, y digo finalizando porque las vueltas de la vida. Colón fallece en 1506, Valladolid, España, pero sin gloria y sin reconocimiento, en el sentido de que no pudo disfrutar de lo que se llama las riquezas en cuantía. Él muere en un escenario deprimente, si se quiere, históricamente, porque pese a sus administradores que le rodeaban, fue señalado también. No todos estaban contentos de que se abrazó un nuevo territorio con violencia. Siempre está ese discernimiento dentro del ápice de saberes que difunden una armonía en el aprendizaje científico. Y Colón fue criticado también.
por ese desarrollo de violencia, esa pérdida de vida, no solamente del lado de acá, porque cuando surge la conciencia dentro de las poblaciones indígenas de negarse a ese yugo español, surge lo que llamamos la resistencia. Una resistencia que se le ha puesto un nombre, lo que es la formación de las primeras milicias incluso. ¿Por qué? Porque eran miles de hombres, mujeres, que se negaron a ser sometidos por un yugo de transculturización, por un yugo de imponer una clase que era totalmente desconocida para ellos, una clase de creencias. Colón no llegó con una cruz y dándole un brazo, cambiando un espejo por un collar. Eso es falso. De hecho, estamos realizando, y digo estamos porque no estoy sola en esto también, en el sentido de diseñar lo que es una especie de imagenología, mostrar las pinturas originarias, porque si entramos en la investigación plena, debemos darle a conocer al mundo que eso no es un descubrimiento, porque ellos siguen diciendo en su verbo científico que Colón hizo una hazaña histórica, porque sacó a una población que no conocía el valor de lo que tenía, de sus riquezas minerales materiales, de que si no es por ese descubrimiento, ninguno de ustedes estaría aquí sentado, cosa que es totalmente falsa, porque cuando una sociedad históricamente evoluciona, en ese proceso de evolución tiene dos formas de hacerlo. Una, por el método natural, que sus espacios de comunicación en base a sus necesidades y a sus raíces y sus desarrollos, su ambición de también alinearse a ese sentido, de seguir conociendo espacios, se puede relacionar, se puede sociabilizar sin violencia. Y es de allí donde surge una resistencia y viene la confrontación. Es de allí que en el año 1506 Colón fallece y no es reconocido ante la historia como ese famoso navegante que logró zarpar de los puertos españoles para generar credibilidad, pero generar poder, un poder que fue, si se quiere, usurpado por una conquista que no merecía una población virgen natural. ¿Qué pasó con Urquía? Una mujer, ella en su semblante a su grupo de mujeres, por eso siempre me considero defensora de la mujer, siempre arropando ese empoderamiento feminista que destaca a cada una de nosotras, honor y respeto, igual que a los caballeros siempre presentes, mutuo respeto. Urquía, para evitar derrame de sangre entre sus féminas, les indicaba que no se resistieran a ese hecho de ser sometidas por los españoles. ¿Y de dónde creen que surge el mestizaje? De la mezcla de los españoles con nuestras raíces indígenas. Porque aunque no, eso es algo que es palpable, aunque de cierta manera nos duele, y nos duele porque nuestros derechos fueron violentados para la época. ¿Por qué nos duele? Porque por la sangre de cada uno de ustedes hay un mestizaje. Hay sangre europea, aunque no se quiera mencionar, pero eso existe. Y se produce lo que es el mestizaje. ¿Y cómo muere Urquía? Porque Urquía también armó sus pilares de resistencia. Y en esos pilares de resistencia, reitero, surgen las milicias, surgen las confrontaciones, surgen los espacios de rebeldes que para ellos eran rebeldes, pero no fueron rebeldes como tal.
fueron grupos de resistencia que no cedían al dominio, al cambio de creencias, a la vulnerabilidad de sus derechos. Y es allí donde nosotros no podemos retornar. Y es por ello que cuando hablo del proceso de colonización, ese no retorno tiene diferentes momentos. Momentos históricos donde conocemos los antecedentes de lo que era aquel marino que muere en la ciudad de Valladolid, España, en 1506, que no reconoció ni ha sido reconocido y se sigue en ese escenario histórico de investigación refutando de que fue una verdadera masacre, pero resulta que hoy en el presente, en este presente que cada uno de ustedes vive y que actualmente formamos parte de una sociedad que sigue en esa competencia perpetua del conocimiento, entramos a los escenarios, a las páginas, y aún vemos a Cristóbal Colón con la cruz de rodillas, cosa que es totalmente falsa. Y aquellos que entramos incluso a revistas de investigación como National Geographic, todavía nos plasman un escenario donde Cristóbal Colón está con una cruz, al lado un cura y una Biblia, cosa que es totalmente falsa. Porque lo primero que según los escribas y los relatos de los diarios, que se conservan en lugares, incluso el mismo Vaticano tiene libros de esa conquista, que son negados a ser mostrados, y que gracias a esa investigación, a esa insistencia de científicos, porque hay que hacer ciencia dentro de la ciencia, para mostrar la verdad, porque hablar de verdades absolutas no es una falacia, hablar de verdades absolutas no es una utopía, pero sí hablamos de verdades relativas. ¿Y qué dicen los escribas? Que se formó el motín, hubo derrame de sangre, Colón nunca llegó con la cruz, la Biblia y el cura. No, jamás. ¿Y qué nos prevalece en reconocer nuestra identidad? ¿Qué nos prevalece? En principio, resguardar lo que es nuestro poder de soberanía. Cuando estudiamos el proceso de colonización, nos invoca también a que en el presente no seamos más esclavos, porque nosotros somos un poder originario libre, natural, autóctono, de unas raíces que parten de una transculturización, pero en esa transculturización surge lo que es el poder de la resistencia, de una resistencia que se negó a ser sometida a un yugo español. Y seguimos más allá, investigando, apoderándonos de nuestros espacios, con el discernimiento, con la intelectualidad, pero sobre todo también con la ciencia dentro de la ciencia, porque este es el momento de transformar la historia, quitarnos la venda de los ojos y avanzar hacia ese proceso, no de transculturización, no, sino de no abandonar nuestras raíces en esos estudios epistemológicos de lo que es el proceso de colonización, pero también adentrarnos en reconocer esa identidad de nuestros indígenas, respetar su cultura y respetar ese poder natural que no queda allí, porque son 318 años desde el 1492 hasta el 1810, 1811, donde surge otro espacio, otro momento histórico de cómo se concibe ese proyecto de independencia, que posiblemente en otro escenario, aquí mismo, lo vamos a plantear. Esto es simplemente el concepto amplio. Cuando hablo del concepto, porque son ápices, son semillas de saberes que tenemos que seguir conquistando, evolucionando en este mundo de aprendizaje, y que agradeciendo a esa modesta presencia de ustedes para acá, es el despertar
de una metodología que tenemos que seguir avanzando para no volver atrás. Y ese no volver atrás, el no retorno, significa dar gracias a esa heredad libertaria que en el presente nos hizo libres, y que el no volver atrás también significa reconocer esa esencia de nuestros indígenas, respetar su cultura, pero también asumir una defensa a esa cultura en su propio territorio, a respetar sus creencias espirituales. Y de eso se trata lo que, según nos muestra la historia en ese proceso de colonización, en el mapa histórico de Venezuela. Creo que en rasgos generales les dejo el planteamiento de una investigación que es el inicio de, en el presente, generar mayor identidad a nuestros saberes, a ese aprendizaje que no termina, porque cuando hablo de transformar conocimiento es no quedarnos con una idea, es simplemente avanzar con una metodología, con una técnica, pero también en esa técnica de saberes, porque cada uno de ustedes tiene conocimiento que despertar. Es una oportunidad de conocimiento que dar a conocer. Pero para dar a conocer esa oportunidad de conocimiento, tenemos que saber de dónde hemos salido, de dónde hemos concebido ese poder originario que hoy nos hace ser ejemplo a nivel mundial de una Venezuela que se mantiene en amor y paz, pero de una Venezuela también que sigue conquistando escenarios con una imagen que ha fracturado la violencia y saber transformar las armas del enemigo a favor. Y cuando digo las armas del enemigo a favor, es transformar esa esencia histórica de saberes en un poder que nos hace en la convicción tener mayor identidad. Y cuando digo mayor identidad, es no permitir que ninguno de ustedes sea concebido como servidumbre ni como esclavo, porque jamás lo hemos sido. Intentaron por la violencia quitar o imponer un yugo. Intentaron por la violencia apoderarse de nuestro poder natural autóctono científico, porque ellos tenían sus prácticas y sus creencias, su modo de siembra, sus armas. Ellos sí concibieron vivir en comuna, en una forma de sana convivencia. Sus armas eran utilizadas para la caza, la pesca. Y cuando llega esa ambición de conquista europea, se transforma todo. Ahora las armas que ellos, en su sano trayecto de defensa, tenían que utilizarlas no solo para la caza y la pesca, eran plantearse estrategias de defensa para no seguir siendo sometidos. Y vale que allí se plantean otros escenarios, pero quiero dejar acá la semilla de seguir avanzando en ese poder autóctono de la identidad, de lo que fue un proceso no de conquista, fue todo lo contrario, una transculturización que no podemos permitir que se repita. Así que este proceso de colonización es simplemente el planteamiento de una investigación que sigue avanzando y que en ese avance, pues los invito a ustedes también a discernir y a mantener la ciencia dentro de la ciencia. Repito, estamos en la transformación del conocimiento, seguir avanzando con la técnica, con el aprendizaje y abrir estos escenarios para seguir planteando
la confianza en el intelecto de cada ser humano. Así que, gracias, profesor. ¿Todavía tengo tiempo? Bueno, puedo seguir hablando. Fíjense ustedes, cuando llega, pero tú, ¿quieren? Vamos a hacer esta técnica. Todavía tengo que pasar 45 minutos. Bueno. Fíjense ustedes, lo importante es asumir lo que es nuestra identidad. ¿Y esa identidad en qué radica? ¿Cómo bloqueamos el ataque del desconocimiento? Cuando digo el ataque del desconocimiento, es porque aquellos que nos adentramos en nuestras raíces de pensamiento histórico y seguimos escudriñando la historia, nadie va a invadir mi principal territorio. ¿Cuál es el principal territorio? La formación de conocimiento, de mi pensamiento científico. Cuando tengo una identidad en mis raíces autóctonas, nadie va a violentar mis derechos. Y esos derechos, en principio, radican en el respeto, en el amor a lo que soy yo y a lo que quiero mostrar. ¿Cuál es mi aporte a esa identidad que tengo? Nadie va a transculturizar lo que ya hemos heredado. Y fíjense que en ese aporte histórico que hace el proceso de colonización, primero a vivir los momentos históricos. Momento histórico 1, cómo fue el proceso de ese navegante. Momento histórico 2, cómo fue que se vivió esos 318 años bajo el yugo español. Momento histórico 3, que parte de 1810 hasta el presente. Y momento histórico 4, cómo queremos que sea nuestro futuro ante esa identidad que ha sido desempolvada ante la historia. ¿Cómo quiere cada uno de ustedes que aún sigue en ese proceso de aprendizaje, que aún sigue escudriñando la historia y que aún sigue en ese mundo tan competitivo, porque ahora vamos a sumar lo que es el proceso de la tecnología? Ya no son flechas de madera, ahora hay armas que son letales, porque existe un dominio de poder que mediante las armas conquista, amenaza, violenta derechos. Pero en ese proceso que hemos estudiado, lo que es la colonización, nos permite tener un presente y un momento 4 en una libertad plena, que tenemos que aprender que no somos servidumbre ni volveremos a ser colonia, que en esa identidad plena debemos entender que sí se pueden cambiar las armas por la paz, porque si existe la diplomacia y si existe el tono del desarrollo, de la ciencia, de la academia abre puertas, y abre puertas al conocimiento, y ese conocimiento se desarrolla en base a la investigación, pero por sobre todo ese desarrollo de conocimiento es que cada uno de los que está presente hoy acá tiene que internalizar de dónde viene, qué quiero yo ser para mi país, qué quiero yo ser para mis fuentes originarias. Porque el desconocimiento de las fuentes originarias, ¿en qué radica? ¿En qué radica el desconocimiento de las fuentes originarias? En la manipulación, el no despertar conciencia de dónde vengo, qué quiero ser,
¿A dónde quiero ir? ¿Qué quiero dejar a mi legado? Porque cada uno de ustedes tiene un legado en su familia, en su entorno, en su medio incluso laboral. Tienen un legado. Y ese legado es intelectual, es científico. En su comunidad tienen un legado. ¿Cómo? Si ustedes no internalizan esa identidad a través de un proceso de colonización que no se debe repetir. ¿Cómo evitamos que ese proceso no siga siendo repetitivo ante los escenarios futuros que se acrecentan? Si nadie se preocupa por aprender qué hemos sido, si nadie se preocupa por estudiar qué es esa historia, ese camino, ¿cómo vamos a llegar a tener o a seguir en esa senda de conquistando escenarios y transformar lo que es la Venezuela del conocimiento, la transformación del conocimiento en esa academia que abre puertas? Si nosotros internalizamos nuestro pensamiento con ese carácter de evolución histórica, podemos decir, y de eso se trata, tener una patria grande llamada Venezuela, con un futuro prominente, donde cada uno siembra una semilla, y esa semilla va en el intelecto, esa semilla va en las metas naturales, desde el concepto de familia como tal, pero sobre todo el respetar esos ancestros que nos brindaron un presente, esos ancestros que nos brindaron un futuro de libertad, esos ancestros que radican en una heredad libertaria. Y esa heredad libertaria se concibe como ese abanico de saberes. Reitero, para mí estar acá ha sido el inicio y el principio de muchas oportunidades de poder, más que establecer un diálogo de acá para allá, podemos realizar conversatorios, indefinidos conversatorios, y salir de acá, de estos espacios, e ir a las comunidades a generar, a plasmar lo que es ese proceso de colonización, para seguir generando lo que es la identidad histórica, la identidad del pensamiento, que nos sigue haciendo libres. Y en esa libertad se concibe nuestro principal arraigo al sentido de pertenencia, de lo que es la venezolanidad. Reconocer nuestra patria como carácter principal, originario, y eso evitaría apremiar y salir a navegar otras fuentes, otros territorios. Cuando ustedes tienen conciencia de amar a su patria, a su país, ustedes no ambicionan pisar otra tierra. ¿Y saben cómo se genera eso? Con el estudio, con la ciencia, con el aprendizaje. Porque si yo amo mi patria, yo no ambiciono pisar otro territorio, a menos que sea para acrecentar el conocimiento intelectual. Pero el que ama esa raíz y ese poder originario autóctono, para evitar lo que llamamos ese proceso de colonización que a grandes rasgos he mostrado en diferentes momentos y que da para iniciar lo que en contexto se llama el mapa histórico de Venezuela. Si ustedes arraigan la identidad plena, tengan la convicción de que nadie les va a cambiar su territorio por cualquier otro país, porque Venezuela sigue
y seguirá siendo una tierra de gracia, una tierra bendecida, donde hay talento intelectual que brilla a grandes luces, donde Venezuela tiene mujeres y hombres de alta moral, de altos valores, y que se concibe como que ahora las páginas de los libros de historia se incrementan, porque no solamente está el poder originario, también tenemos el poder originario del presente, que nos trae un futuro apremiante, y ese futuro apremiante se convierte y se sigue convirtiendo en semillas de conocimiento, pero en árboles de conocimiento también, que plasman otros escenarios de acuerdo al medio y la realidad imperante. Así que para mí ha sido un honor brindar este ápice de sabiduría en un principio de lo que es el proceso de la colonización a grandes rasgos, porque vuelvo y repito, son 318 años de colonización que gracias a nuestro padre Bolívar logró romper ese yugo español, pero también partiendo de un gran hombre a todas luces, que fue Francisco de Miranda. Así que a todos los presentes, me honra el poder estar aquí hoy, me honra mucho transmitir estas ideas, estas pequeñas cápsulas de conocimiento que en verdad se transformen en el principio de ideas para seguir adentrándonos en esa semilla de saberes. Así que gracias a todos por asistir. Si tienen preguntas. Gracias, licenciada. Muchas gracias. A ver.